Bien, yo voy a intentar ser muy breve. Creo que la hora lo amerita en este momento, ¿no? Yo en función de... Tenía anotado unas cosas, pero después de la intervención de Indira, recordé otras. Yo me preguntaba, digamos, ¿cuál es nuestra responsabilidad en este momento, este grupo que está aquí? Y recordaba cuáles habían sido mis responsabilidades en el proceso constituyente del 99. Yo era maestra en ese momento y desarrollamos en varias escuelas de Caracas lo que se denominó la constituyente infantil. Es decir, cómo movilizábamos a los niños y a las niñas en función de la discusión acerca de, primero, que era una constituyente, cuáles eran esos derechos que queríamos expresar y qué recogimos en ese momento, cuáles eran las expectativas. Desgraciadamente no tuvimos a una Alba Carocio que llevara la memoria y trajera en papel las cosas que se nos quedaron fuera, ¿no? También participamos, y aquí hay varios compañeros, en lo que se denominó la constituyente educativa. Una de las cosas que observamos con mucha fuerza en ese momento es que había una profunda contradicción entre las expectativas de los niños y los jóvenes, adolescentes, y lo que sus maestros y formadores de formadores decíamos que tenían que estar expresados en esa Constitución. Y en función del momento actual, es decir, muchos de los niños que estuvieron en ese proceso constituyente infantil son ahora muchos de los que defienden el proceso bolivariano, pero también muchos de los que están, los templarios estos que andan aquí disfrazados y con un discurso que en lo personal a mí me cuesta bastante comprender, pero evidentemente que son unos sujetos que están expresando unas ideas y unas actitudes que para un proceso revolucionario y para una educación que en teoría ha debido ser una educación revolucionaria, pues nos pone, a mí por lo menos como profesora, como maestra, me tienen en el piso profundamente movido, porque siento que a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la revolución por ampliar la cobertura, por hacer verdad el derecho a la educación, es evidente que el modelo de educación que estamos desarrollando en las escuelas pues no cumplió en la mayoría de los casos con los objetivos que requería el propio proceso revolucionario, tanto en la producción de conocimiento que se mencionó aquí, como en el desarrollo de las propias actitudes revolucionarias de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Entonces, en función de eso, el fin de semana hice como una revisión. Volví a leer el artículo 102, 103 de la Constitución y me encuentro con que en el artículo 103 hay una concepción de educación profundamente conservadora, que reconoce la educación como un proceso individual, es decir, que desconoce. Yo no me acuerdo si en el 99 ya lo sabíamos, pero yo creo que ya lo discutíamos en algunos escenarios, la reconceptualización del sujeto pedagógico. Es decir, en este momento una nueva pedagogía plantea que el sujeto que aprende es un sujeto individual, por supuesto, pero que siempre está acompañado de su familia y de su comunidad. Es un niño, una niña, un adolescente que tiene a su lado a una familia y una comunidad. Pues yo creo que uno de los elementos para tratar de hacer la tarea que los organizadores de este evento nos colocaron es, pensar, yo no soy abogado, no tengo idea, si una concepción de un nuevo sujeto pedagógico tiene cabida en un texto constitucional. Porque es evidente que nuestro sujeto, que nuestra revolución ha planteado, ¿se acuerdan la famosa frase, toda la patria una escuela? Bueno, eso supone que es un sujeto ampliado, que la educación requiere de un sujeto ampliado, y por eso en todos los ministerios tenemos, qué sé yo, cuántas direcciones de formación posible existen, porque es un esfuerzo hacia la sociedad. Bueno, yo creo que hay que revisar ese sujeto individualizado que está ahí como objeto del hecho educativo. Y el otro elemento, está asociado directamente a algo que nos compete, Mariela está aquí, que formamos parte de un núcleo de investigación sobre infancia, que son los derechos de la infancia. Y revisando bien, pues los derechos de la infancia pasan por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las familias.
porque los problemas fundamentales que nuestra sociedad tiene, entre otros muchos, bueno, tiene que ver con el embarazo temprano y sus impactos. Bueno, y eso pasa. Si usted hace una revisión de cuáles son los países que han resuelto el problema del embarazo temprano, encontrará que en todos, sin excepción, tienen resuelto el problema del derecho a la interrupción del embarazo. Entonces hay un doble discurso y que eso por supuesto tiene implicaciones en la protección de la infancia. Entonces yo creo que el paquete, abrir la discusión en torno a los derechos de las familias, yo incluso, digamos, como medio feminista, porque yo no he sido nunca militante del movimiento feminista, pero sí reconociendo la importancia que tiene, me atrevo a decir que son derechos reproductivos de la familia, de una familia que tiene que tener una voz en relación a esas dos cosas. Entonces, por un lado creo que es muy importante repensar, yo no sé si como lo dije, si tiene sentido eso, pero repensar cuál es el sujeto pedagógico que expresa el modelo educativo que está en la Constitución y por supuesto desde estos foros tratar de romper con la lógica conservadora que está caracterizando a muchas de nuestras compañeras y compañeros revolucionarios que en torno al problema del aborto, con todas sus palabras y al problema de, digamos, del reconocimiento de los derechos de la sexodiversidad, como un elemento fundamental en el impacto que eso tiene incluso en el proceso educativo. Entonces, creo que conjuntamente con lo que dijo Luis, entender que el derecho a la educación es cierto si existen políticas públicas concretas, existe una escuela, y ahí tenemos que ser, por supuesto, muy cuidadosos por lo que ha planteado Luis Bonilla en este foro, y pensar en un nuevo sujeto pedagógico que haga suyo el poder popular y que haga suyo, digamos, la acción colectiva y la educación como expresión colectiva de nuestras sensaciones, de nuestra cultura y de todo lo demás. Gracias.